Don Ernesto Otone ya está en pantalla, nos acompaña. Ernesto es sociólogo, doctor en ciencias políticas y ex asesor jefe de segundo piso en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Ernesto, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Antes de ir a las elecciones, déjame tomar un poco porque está la noticia del momento, esto con lo que la ministra Toá te tocó seguramente enfrentar cosas, no sé si tan delicadas o comparables, pero cosas muy delicadas y manejar la información, manejar las declaraciones, los tonos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo que naturalmente son casos muy complejos estos, porque es un caso donde no es una cuestión colectiva o un error político del gobierno o una cosa de ese tipo que hay que manejar, sino verdaderamente la eventualidad de un delito cometido por una persona que está a cargo de la seguridad. Y yo creo que naturalmente este es un problema, yo estoy de acuerdo con lo que tú señalabas al principio, que hay que tener mucha prudencia para que esto se resuelva, se vayan haciendo todos los pasos que hay que hacer para que sea hecho con seriedad y con profundidad, sin esconder nada, con transparencia. ¿Te da la impresión de que alguien quiere esconder algo en esta? Yo creo que pueden haberse cometido errores de manejo que siempre se cometen en una situación así, pero yo veo un buen espíritu. O sea, el hecho que el presidente haya ido a declarar... No, vinieron a su oficina. Vinieron a su oficina, vinieron a su oficina y lo haya hecho de persona, digamos, pudiendo haberlo hecho de oficio, me parece que va en la buena dirección. Es decir, es alguien que dice, bueno, aquí hay instituciones y yo me pongo naturalmente para esclarecer esto al servicio de las instituciones con mi testimonio. Y eso me parece que está bien, y yo creo que quienes lo apoyan a él o quienes están en desacuerdo con él, son parte de la oposición, es bueno valorar eso. Es bueno valorar eso porque ayuda a resolver un problema cuya gravedad no se puede evitar, porque es algo que nos conmovió a todos, digamos. Claro. Porque era una persona que aparecía con una imagen de serenidad y de seguridad, y aparece ahí la comisión de algo tan brutal como esto. También la responsabilidad de la responsabilidad que está ahí. Pero eso tiene que definirlo la justicia. Si por algo somos un Estado de Derecho, por algo somos un país donde las instituciones tienen que funcionar. Y por lo tanto yo creo que es bueno plantear esta necesidad en todos los sectores de tratarlo con prudencia y con firmeza y con profundidad. El manejo, tú que tuviste, me imagino, tantas veces que evaluar, hacer, diseñar estrategias para manejar crisis. ¿Te parece que lo que hizo el presidente, esto de darle el día o las casi 48 horas y después que vaya el propio subsecretario Monsalve al Congreso en representación del gobierno a discutir un presupuesto, fue un error a tu juicio? Yo creo que no fue el mejor manejo que se le debe haber dado a esta situación. Sin duda, las primeras informaciones ante un caso tan grave y tan ligado, digamos, a la condición humana de esta situación, sin duda es muy difícil de gestionar. Es muy difícil de no equivocarse, porque hay confianzas entregadas, hay esto. Pero yo creo que naturalmente lo mejor frente a estos casos es actuar con cortar inmediatamente los lazos con la persona que está indicada. Ahí le estaba preguntando al asesor de gobierno en su momento, le quiero preguntar al sociólogo, porque me imagino, has leído el caso Íñigo Errejón en España, el súper portavoz de la izquierda que era de Podemos, ahora de Sumar, de un partido de gobierno, el súper partidario o aliado del feminismo, con un discurso hiperfeminista, un líder intelectual de la izquierda que lo acaban de acusar de abuso sexual y que se sabe que hay muchos casos para atrás y que su partido
Y su jefa de partido, que es vicepresidenta del gobierno español, sabía desde el 2023 y así todo lo nombró como portavoz. Es decir, se empieza a desarmar. Y un analista decía, bueno, esto pasa con grupos y se puede analizar con lo que le sucede al Frente Amplio en algunas cosas. Esto de la superioridad moral, poner una vara moral y apuntar con el dedo que se comporta distinto. Yo creo el sociólogo. Como sociólogo aquí, yo creo que hay dos cosas que están juntas ahí. Una es esto de la superioridad moral, ¿ah? Que es la de entender que tú eres portador de la buena nueva, ¿ah? Que tú estás en un mundo donde la conducta generalizada del manejo de la política es una conducta sospechosa siempre, con malas intenciones siempre, y que por lo tanto tú no vienes a renovar, a reformar, sino que tú traes la buena nueva. Tú vienes a purificar. Pero eso suele salir mal porque el estándar lo pones muy alto para los otros y termina siendo muy alto para ti mismo. Pero, claro, esa es la primera parte. Lo planteo porque se ha puesto en duda el carácter feminista de este gobierno también. Claro. Y la segunda parte, eso era lo que te quería decir, la segunda parte es el carácter del poder, porque en un momento estos ángeles inquisidores, digamos, entran al mundo real, entran a la gestión política. Como decía Weber, entran al duro trabajo de la política, que es una política donde hay cosas positivas, donde hay errores, hay miseria, y donde hay miseria moral también, ¿ah? Y entonces de pronto se dan cuenta que en ese mundo real, en ese mundo de la política, es como todo el resto del mundo. El hombre es ángel y bestia, para tomar las palabras del filósofo Blaise Pascal, ¿ah? Entonces ahí aparece la realidad y esa mirada purificada se da cuenta que no es así. Y además viene una cosa que es muy grave, que es la omnipotencia del poder. Tú te crees que porque has sido ungido con el poder, efímeramente, afortunadamente en democracia, sí, claro. No hay chequeo, no hay balances, no hay un ojo que te está mirando, te están mirando millones de ojos que son la ciudadanía. Y qué bueno que sea así. Bueno, y frente a eso existe una especie de omnipotencia de que lo que yo predico no tengo por qué practicarlo, porque yo me estoy entregando por entero, ¿no es cierto?, a esta salvación. Y como me entrego a esta salvación, tengo ciertos derechos. No tengo por qué ser tan feminista como le pido a los otros. No, porque yo soy el que más ha hablado del feminismo. ¿Tú has visto algo de eso en esta generación o en este Yo gobierno? creo que he visto algo de eso. He visto algo de eso. Afortunadamente también he visto, particularmente, me parece, en la actitud del presidente de la República y también de otros dirigentes, lo que he visto es una capacidad de aprendizaje, es una capacidad de bajarse de ese Olimpo y recoger lo duro que es esto y el desconocimiento que tenían de esto. Hablemos un poco de elección. De la imperfección. La imperfección. Claro. La imperfección. Ernesto, ¿qué te pareció lo que vimos el fin de semana? Una de las lecturas que se ha hecho es que se vuelve a la moderación, que la ciudadanía es lo suficientemente sabia para castigar o para sujetar cuando los extremos empiezan a desbordarse y vuelven las cosas al cauce. ¿Te parece que eso es una lectura? Yo estoy de acuerdo con eso, fíjate. Estoy de acuerdo como atmósfera política. A mí me gustó mucho cómo se efectuaron estas elecciones, el espíritu que existió durante las elecciones. Me pareció muy bien lo que señaló el presidente de la República en su discurso, al final, porque fue un discurso moderado, un discurso de serenidad y un discurso que era, por decirlo así, un llamado a los acuerdos. Un llamado a un país que debe tener adversariedad, porque es una democracia, que debe tener posiciones distintas,
pero eso tiene que hacerlo con un conjunto, se puede hacer de una manera o de otra. Lo tiene que hacer como adversarios y no como enemigos. No tiene que ser un país de enemigos. Y por lo tanto, Chile además necesita en este momento, porque ha pasado por una época de inestabilidad, por distintas razones, pero ha pasado por una época de inestabilidad bastante prolongada para Chile. Necesita, para recuperar su impulso propulsivo, su capacidad, el lugar que estaba ocupando en América Latina, las esperanzas, el rol que jugaba también a nivel internacional, necesita Chile de un nivel de unidad, de un nivel de acuerdo. Anoche estuvo Eugenio Tironi aquí y decía que de alguna manera esta elección venía a cerrar el periodo desde el estallido, que es un periodo relativamente largo, son 5 años, no cerrar completamente, que no vamos a ver ninguna traza de eso, probablemente en muchos años la vamos a seguir viendo y se va a seguir mencionando el octubrismo. Pero hay un cierre en política, ¿tú ves que hay un ánimo distinto? Yo no soy amigo de hablar de cierres y de periodos así, que parten y se cierran, porque las cosas nunca terminan de cerrarse, algunas heridas quedan. Hay problemas en el tejido social que se había construido durante muchos años en la reconstrucción de la democracia que quedaron con daño. Nuestras instituciones no son las mismas que antes que pasaran todas estas cosas. Pero hay una parte de razón en lo que tú me dices, decía Eugenio. Hay una parte de razón de que volvemos como a un momento en el cual habían bandazos políticos hacia una extrema izquierda y después bandazos políticos hacia la extrema derecha. Pasamos de la tía Pikachu a los republicanos. Claro. Sin contrapeso. En corto tiempo. Y en donde naturalmente todo tipo de relación civilizada, relación buscando acuerdos, estaba completamente fuera del panorama. Y también apelando a tu experiencia y a tu capacidad de sociólogo y de observador, ¿por qué pasa que cuando las cosas tienden a tener esta fuerza centrífuga, ¿no es cierto?, en inestabilidad, que todo tiende a arrancarse, quienes tienen la condición o la responsabilidad de hacer la centrípeta y hacer que las cosas tiendan a una moderación, pierden la capacidad de hacerlo, agachan la cabeza, tienen miedo, les falta coraje de repente o no son escuchados sencillamente? Es que, mira, lo que ha pasado, hoy día nosotros vemos la oda a la moderación, ¿no es cierto? Eso ha ocupado el plano y a mí me parece muy bien eso. Yo creo que es una gran cosa para Chile, la perspectiva del diálogo, de la moderación, de la búsqueda de acuerdos, de la visión del otro como algo que te puede aportar, es la esencia del pluralismo aquello. Y entonces, sin embargo, en los momentos en que hay verdades contrapuestas, no opiniones contrapuestas, sino verdades. Claro. La verdad es la mía. No, la verdad es la mía y esas verdades nunca se pueden juntar. No, en política, en la dirección de un país no pueden haber verdades categóricas. Siempre hay verdades a medias, imperfectas, y esas tienen que conversar. Eso es la democracia. Adversariedad y encuentro. Ya, pero hay un momento en que... Pero cuando se produce esa situación, naturalmente, en Chile lo que sucedió es que las fuerzas de la moderación... se sumaron muchas veces a la fuerza centrífuga o callaron. Bueno, yo considero que ese fue un grave error. ¿Y por qué pasa cometieron. Eso? ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, yo creo que eso pasa, en primer lugar, porque habían cosas que estaban como asumidas en la concertación, porque es la concertación la que se desbarata, que no reconoce sus méritos, que no es capaz de mirar con algún orgullo su camino. Y entonces se deshace en estas posiciones y adquiere un rol secundario
¿no es cierto? Y termina de existir como propuesta importante. Yo creo que eso pasa también porque, fíjate que yo creo que el error es pensar que primero hubo esta actitud en los primeros años en que se reconstruyó la democracia, hubo esta actitud por el miedo a un pasado terrible. Y también se callaron cosas. Entonces hubo prudencia y había que caminar gradualmente. La medida de lo posible, la frase clásica. Que es una gran frase, claro, que se consideró como el colmo del entreguismo. Sin embargo, fue la frase que permitió avanzar, y avanzar mucho en democracia. Bueno. Además, perdón, llevado el estricto sentido de la frase, como quien dice el resultado etimológico de esa frase, es en la medida de lo posible, porque más allá de lo posible es imposible. Es imposible, claro. O sea, nada más concreto que es imposible. Eso, claro. Yo volar no puedo. No es una falta de coraje, es un sentido de realidad. Claro. Y en la segunda etapa, yo te diría, donde ya el miedo decaía, ya se había más confianza en que Chile había adquirido una densidad democrática. Bueno, en ese segundo periodo se comienza a ver un conjunto de visiones tendientes al pensamiento que ha sido explicitado diciendo no estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que podemos. Perfecto. Y que por lo tanto una especie como de complejo de no ser más rápidos, de querer un reformismo apurado. Y el reformismo no puede ser apurado. El reformismo tiene sus tiempos. Y entonces en sectores también de la izquierda democrática y incluso del centro democrático, comienzan a ponerse nerviosos, no soportan que hayan voces que estén a la izquierda de ellos. Y ahí comienza una especie de carrera hacia un polo. Y yo creo que ese fue un error tremendo. Esa carrera por un polo en la izquierda, ¿la ves ahora en la derecha? ¿Por más seguridad, por más mano dura? Yo creo que una cosa similar se produjo más tarde. Aquí fue muy grave porque por la dimensión que tomó. ¿Quién es más vociferante en un momento? Ahora, ¿quién es más segurito? Bueno, claro. Y ahora, ¿quién es más firme? ¿Quién ofrece más militar en las calles? ¿Quién no tiene blanduras? No es blandengue. Claro. Eso mismo se produce también, digamos, en la derecha. Y surge republicano. Y surge republicano con un rostro adusto, enojado. Contra la derechita cobarde. Contra la derechita cobarde, la famosa derechita. Frase no nuestra, naturalmente. Y yo creo que es muy bueno que en estas elecciones también eso que se pensaba que venía una especie de catarata de ultraderecha con un reforzamiento total, no se produjo. No se produjo y fue la centroderecha, la derecha institucional, la derecha tradicional, la que obtuvo una votación importante. Yo creo que eso es muy bueno para Chile. Como es muy bueno para Chile que también al interior de los elegidos, de las personas que votaron, fueron votados, obtuvieron muy buenos resultados aquellos dirigentes políticos, aquellos candidatos que no son vociferantes. Lo que pasó en Las Condes, por ejemplo, al interior de la derecha. Pero también hay toda una votación hacia sectores que son los sectores, el mismo Bodanovich, es como la persona que viene de esa historia de izquierda radical, pero que ha tenido una actitud muy republicana en el sentido... Te cuento un hecho que me consta, más que porque me lo contó el involucrado. El presidente de la República llamó el domingo en la noche por teléfono al alcalde de Bordes para felicitarlo. Y en ese Chile hace 5 años eso era impensado. Eso era impensable porque eso era inmediatamente transformado en una traición. Y había que ver forma de cómo ir en contra. Lo que son los buenos hábitos de una democracia,
lo que la Kamala Harris obliga a Trump, digamos que me salí de Chile, pero obliga a Trump a que le dé la mano cuando tienen el debate, eso que es la esencia de la adversariedad y no del amigo enemigo. Y que no es entregarse, porque lo que dijo Desbordes o el presidente Boric, parte el llamado, según dice Desbordes en la entrevista que tuve con él en la tarde, dice, usted sabe que yo voté por Iracema Hasler, pero usted lo felicito, que le vaya bien y tenemos que trabajar juntos. ¿Y alguien pudiera pensar en algún momento que eso no es obvio como el 2+2? Claro, hoy día parece obvio como el 2+2, pero recuerda en los momentos del estallido, de la convención, etcétera, cómo todo eso era visto, cómo gente muy progresista que había en ese debate era tratado, no era recibido por el que pensaba distinto. ¿Cómo ves la elección que se aproxima el 24 de noviembre? ¿Hay un riesgo que vuelva a encarajinarse el ambiente, a polarizarse? Porque aquí son blanco o negro, unos y ceros. Bueno, yo espero que no. Yo espero que ahí, yo sé que esa es una cuestión, pero yo creo que hay una cierta atmósfera política que se generó por esta elección. Y yo creo que el que se salga de una visión y que asuma tonos de venas hinchadas y rostros enojados, no lleva a las de ganar. Sí, pero cuesta eso, porque tú dices, hay atmósfera, y se me vino a la cabeza inmediatamente otros momentos de atmósfera de tranquilidad, y el triunfo del rechazo, que era gente de derecha o de izquierda, rechazó por moderación. Cuando murió el presidente Piñera, hubo un espacio también de atmósfera con el presidente Boric a la bajada del avión, una cosa muy republicana. Hubo momentos, pero esos momentos a veces duran poco. Duran poco, pero van marcando hitos. Van dejando raíces. Van dejando raíces. Las cosas no fueron iguales. Fíjate que con el rechazo terminó la idea de una refundación del país, como si este país era un país que le había ido 30 años mal, que era una visión completamente al margen de la realidad. Fíjate tú que con lo del presidente Piñera, con eso, se creó un cierto ambiente en que hoy día la imagen del presidente Piñera no era la que existió en el momento en que se le consideraba como un dictador. Se dijeron cosas como esa. Dictador atropellador de derechos humanos que había que derrocar. Claro. Imagínate, y tú tienes los otros presidentes, incluso el presidente Lagos, que era un presidente que encarnó esa izquierda reformadora, democrática, etcétera. En un momento determinado se le consideraba que no había hecho todo lo que podía hacer. Y hoy día hay otra mirada. Entonces, ojalá que también se reconstruya eso políticamente y podamos tener, por decirlo así, un estadio donde se juegue el juego de la democracia, en que la mayoría sean demócratas, con costumbres demócratas y con lenguaje demócrata. Te has vuelto un ñoño, esas cosas son aburridas, esas cosas no generan tensión ni no son atractivas. Pero en fin, yo me inscribo en ese club, de los ñoños. Así es tan importante ser un poco aburrido en política, si uno se puede entretener en muchas cosas. Mira, yo a mis alumnos en Europa les decía, porque a ellos les gustaba cuando América Latina bullía, pero no para Europa. Claro. Como ir al teatro. Era como ir al teatro a ver una... No nos tomen así. Nosotros queremos también vivir serenamente. Ernesto Tore, como siempre, un gusto conversar contigo. Que te vaya muy bien. El gusto fue mío. Muchas gracias, Mati.